Comenzamos nuestra clase de retroalimentación, que la unidad por cual estábamos reforzando se llamaba unidad 0 de nivelación, ¿ya? En abril comenzamos entonces con la nueva unidad. Vamos a esperar ahí que se cargue. Entonces, el objetivo de esta clase es retroalimentar para la prueba de unidad 0 de nivelación, que se corrió, que era hoy día, pero se corrió para el día miércoles por este problema de ingreso de los estudiantes a WebClass y que aún no se ha podido arreglar, pero no va a pasar más de hoy día. Hay que recordar que vimos tres cosas importantes, ¿ya? Tres cosas importantes en cuanto a los contenidos que retroalimentamos, que era texto literario y no literario, ¿ya? Interpretar el propósito comunicativo de diversos textos y también decir si informaban, argumentaban y también estrategias de comprensión lectora. Vimos también la diferencia entre texto literario y texto no literario. Los textos literarios, nosotros lo íbamos a enmarcar en textos subjetivos, ya que ellos presentaban un lenguaje estético, donde también eran textos que prevalecía este concepto de ficción, es decir, que venía producto de la imaginación, ¿ya? El emisor, quien creaba, ¿cierto?, para quien estaba creado estos textos, también daba cuenta de la realidad, pero desde su estado de ánimo. Y ahí teníamos textos narrativos, dramáticos, líricos, pero principalmente vimos más narrativo, ¿ya? Y el lenguaje usaba muchas valoraciones personales, se entregaban, en este caso, emociones hacia el receptor, usaban un lenguaje connotativo, es decir, las palabras que estaban escritas ahí en estos textos literarios tienen un segundo significado y eso se lo va a dar el mismo receptor cuando esté leyendo estos tipos de textos, con la finalidad de entregar una interpretación o una reflexión. La idea también de estos textos literarios tienen el propósito, en este caso, de entretener, ¿cierto?, de reflexionar, de valorar, ¿cierto?, situaciones humanas a partir de pequeñas historias, ¿ya?, con un carácter de ficción. En cambio, los textos no literarios eran principalmente objetivos, y ahí tenemos textos que donde prevalece elementos ciertos reales de las situaciones, no se involucra la parte subjetiva, ya se limita solamente a contarnos lo que sucede en la realidad de carácter informativo, utiliza un lenguaje muy riguroso, ya el lenguaje es denotativo, es decir, no tiene una interpretación, en este caso que está escrito ahí no tiene un segundo significado como este lenguaje estético que existe en los textos literarios, y sus propósitos son informar, de convencer, de persuadir, de influir, y ahí tenemos las columnas de opiniones, tenemos las noticias, tenemos las cartas al director, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Y a partir de la diferencia que vimos entre texto literario y no literario, dimos habilidades de cómo leer esos tipos de textos. Si nosotros leíamos los textos no literarios, es decir, un cuento, una leyenda, un mito, ya una fábula, primero había que leerlo comprensivamente, luego identificábamos los personajes y las acciones principales, ¿ya? Junto con eso, después seleccionábamos, por ejemplo, ordenábamos las acciones, qué sucedió primero, qué fue pasando hasta el final, y por eso dice identificar acciones principales, ya que eso determina al resumen del relato. Después localizábamos aquellas palabras o frases que tenían un significado interpretativo llamado connotativo, es decir, frases, acciones del personaje que nos invitaban a una reflexión. Y por lo tanto, al final
realizábamos como lector una pequeña conclusión, ¿cierto?, a partir de todas las interpretaciones y frases que fuimos encontrando. Pero sin embargo, en los textos no literarios, que teníamos que buscar también su propósito comunicativo, también como el texto no literario, había que leerlo de manera comprensiva. Después, ¿cierto?, nos preguntábamos por el contexto, en qué situación se daban estos textos no literarios. Es decir, qué noticia o qué hecho importante nos está informando y en qué se da, si se da en la sociedad, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud que está pasando ahora. Entonces nos preguntábamos por el contexto, su situación. Y luego identificábamos en el mismo texto ciertas marcas subjetivas o objetivas, por ejemplo, si habían opiniones, habían argumentos, solamente tendía a ser un poco más objetivo como la noticia, ¿ya? Determinábamos las acciones que sucedían ahí para hacer un resumen de la noticia, cómo, cuándo, dónde. Y finalmente nos preguntábamos qué contaba ese texto literario. Por ejemplo, si era una noticia, nos contaba un hecho noticioso; si era una carta al director, nos convencía, ¿cierto?, a través de argumentos sobre una realidad que estaba sucediendo. Y eso es lo que se va a aplicar en la prueba. En la prueba hay 2 textos literarios y 2 textos no literarios. Hay un texto literario que es la parte del desarrollo de la prueba, donde ustedes van a ingresar a un link que los va a dirigir al canal de YouTube, donde van a ver un corto de un cuento, ya ustedes lo van a observar y luego van a desarrollar 3 preguntas de comprensión lectora. Acuérdense que el desarrollo tiene que ser más de 2 líneas o 3 líneas, ¿ya? Y ustedes tienen todos los apuntes. Por ejemplo, si de ese cuento yo les pregunto por qué ese relato es un texto literario, para responder esa pregunta, yo voy a todos mis apuntes donde yo definí lo que era un texto literario, y estos apuntes están en Classroom, ¿ya? Para que ustedes ahí tengan los apuntes y puedan ir contestando. Para responder siempre tienen que tener la teoría y ahí lo complementan con sus reflexiones y comentarios. Así no resulta tan escueto, en este caso, la respuesta. Ya, vamos a cambiar aquí. También había dicho que interpretar un texto literario era principalmente hacerlo valorativo, darle una reflexión, hacerlo significativo, es decir, leer un texto con un propósito. También en la parte de los textos no literarios, y sobre todo la guía que yo les dejé del texto no literario, o sea, de ideas principales y secundarias, habían 2 textos que estaban en Classroom, la guía, donde ustedes tenían que identificar el tema, la idea principal y la idea secundaria. Muchos me preguntaban por WhatsApp sobre esa tarea y revisándola, muchos han mejorado su redacción y comprendieron qué es lo que era el tema, la idea principal y la idea secundaria. Por ejemplo, en el primer texto de la guía de ideas principales y secundarias, aparecía, por ejemplo, el texto de la célula, ¿ya? Donde me describía la célula, me la definía, me la caracterizaba y me decía qué tipo de célula nosotros conocemos, en un pequeño texto de un párrafo. Entonces, yo coloqué ahí, ¿cuál es el tema de ese texto? Ustedes deberían habérmelo contestado en una palabra, o en 2 palabras, que el artículo, la célula. De eso hablo. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué se dice de ese tema? Y esa es la idea principal. Entonces ustedes contestaban la célula es, y sacaban palabras de la definición que me daba el texto. Luego, ¿cuál es la idea principal secundaria de este texto? Ahí me podían colocar más detalle, que por ejemplo, me hubiesen puesto la célula se caracteriza por tanto, en este caso dividirse en tanto,
Y ahí encontraba un poquito más de información específica. Lo mismo pasaba después con una noticia, ya, donde la noticia presentaba un tema, como era la masacre, ¿cierto?, que sucedía ahí en Estados Unidos, y cómo, ¿cierto?, Obama con otro encargado político defendió eso y utilizó, ¿cierto?, en este caso una ley para poder, ¿cierto?, evitar eso. Entonces el tema era la masacre, idea principal, ¿cierto?, esta defensa que se quería hacer, ¿cierto?, de parte del presidente, idea secundaria, ahí podía colocar un poquito más de información. Ya. Vamos a ejercitar, ¿ya? Yo voy a leer el texto, quiero que estén muy pendientes porque les voy a preguntar aquí, igual que cuando uno pregunta con la lista de alumnos, voy a ir preguntando al azar sobre las preguntas, ¿cierto?, de alternativa del texto que vamos a leer. Ya. Vamos a leer este texto que tiene por nombre ¿Por qué no es posible una vida sin Internet? 5 claves que revelan cómo la web se metió en nuestras vidas. ¿Ya? Fíjense, estén atentos porque después voy a preguntar ahí al azar sobre las preguntas alternativas que vamos ahí a adivinar. Cuando se cumplen 50 años de la primera conexión entre computadores en Estados Unidos, es conveniente reflexionar acerca del nivel de penetración de Internet en la vida de las personas de hoy. La vida sin la red sería un caos total, tan así que la humanidad entera tendría que aprender de nuevo a vivir. Primero, el mundo sería como hace 20 años. Muchas de las cosas en las que el país ha avanzado, incluso los fenómenos sociales, la coordinación y los movimientos políticos se generan gracias a la conectividad de Internet. Sin ella se desarma la vida social, familiar y laboral. Perder la conectividad implica volver a aprender a vivir. Volveríamos a las cavernas. Por ejemplo, hace unos días me quedé sin batería a la hora de almuerzo y es impresionante lo perdido que uno se siente. Tenía un almuerzo, pero no me acordaba con quién era ni el lugar. Me acordaba solamente de una persona que iba, pero no me sabía su número. Ni siquiera me servía que me prestaran un teléfono, no sabía qué hacer. Estaba totalmente perdido en la mitad de Santiago. Suena absurdo, pero solo por no tener acceso a la tecnología no sabía cómo vivir. Siento que sería realmente un retroceso cultural y de civilización de por lo menos unos 20 años. Número 2, peor organización de las personas. Esas son las causas que nosotros tendríamos sin la presencia de Internet, por eso están ahí enumeradas. Número 2, muchas de las cosas dependen de Internet, pero uno se da cuenta, no la tenemos asumido aún. Por ejemplo, Internet cumple un rol clave en la comunicación para emergencia. Para el terremoto del 2010, cuando Internet aún no era lo que es hoy en cuanto a la masividad, las personas se comunicaban por teléfono, mensaje del texto y nada funcionaba. Entonces hubo mucha desesperación. El Internet chileno también falló masivamente esa noche, pero nadie lo notó, mientras que en el 2014, para otro terremoto, esta vez en Iquique, todo fue diferente. Hubo una evacuación ordenada de la ciudad, a pesar de que la telefonía tampoco funcionó. Creo que se debe a que las personas para este momento utilizaban mayormente WhatsApp, basado en Internet, lo que ayuda a una mejor organización. Cuando ocurre un terremoto, necesitas comunicarte con tus seres queridos y mientras esto no ocurre, eres completamente irracional, no haces caso a las instrucciones. Cuando logras comunicarte y sabes que los que te importan y preocupan están bien, eres una persona mucho más razonable para la comunidad. Nuestros sistemas quedarían desconectados. Dice que los dispositivos móviles de pago utilizan Internet. Sin Internet tendríamos, ¿cierto? En este caso, esto requiere de cajeros automáticos, lo que también utilizan Internet. Sin sistema no hay respaldo. Incluso en el banco,
Sin Internet hay problemas para operar. Está todo conectado. Si no hay Internet, si no funciona el sistema, la gente ya no sabe operar, no sabe vender, no sabe comprar, no sabe cobrar. Por lo tanto, ningún servicio funciona. El supermercado no te puede vender productos sin Internet. Eso empieza a ocurrir más frecuentemente. No tenemos formas manuales de operar. En la universidad una vez había una toma y hubo un corte de luz donde estaba el centro de conexión de red. Cuando ocurrió, los estudiantes salieron a pedir ayuda. Nada funcionaba, incluso la misma toma no era posible sin red. Carabineros y la Armada, por ejemplo, tiene su propio sistema de radio, pero también ocupan Internet. 4. Habría que reaprender a vivir. Es notable la dependencia que empezamos a tener de estos sistemas. Es imposible y no sabríamos cómo funcionar ni vivir sin Internet. Ya no hay alternativa. Si hubiera un caos en el planeta y nos quedáramos sin Internet de golpe, de alguna forma tendríamos que aprender a vivir de nuevo. No sabemos dónde encontrar información, no sabemos cómo movernos si no hay Waze o Google. Hay que aprender a cómo existir. Pienso que es buena la llegada de Internet, pese a que tiene cosas negativas y peligrosas, y nos hace más difícil de volver a la naturaleza. Cada día, cada año que pasa, es más difícil una vuelta atrás. Pero por otro lado, eso ya está ocurriendo hace muchos años por muchos lados. Dependemos de la energía, de combustible, de la tecnología. Hace muchos años que no somos capaces de vivir de manera autónoma e independiente. Y por último, reutilización de la memoria. Antes de Internet debíamos destinar la memoria y los conocimientos a cosas que hoy no son necesarias. En 1900, tú arreglabas tu propia carreta, hoy Internet y la tecnología no ha alejado de eso y creo que es bueno. Sin Internet tendríamos un retroceso. No es nuestro objetivo en la vida estar preocupados de arreglar todo en forma individual. Y esto va generando la posibilidad de que utilices tu inteligencia y capacidad en otras cosas. En vez de estar memorizando números de teléfono, puedes utilizar tu memoria en cosas más interesantes. Por ejemplo, las tablas de multiplicar, en este caso, que no costaban tanto de niños. ¿Para qué? No sé si en el conocimiento más importante. Me parece mejor aprender a ser creativos, soñadores e inventar soluciones. En ese sentido, Internet fue muy positivo, un aporte a una vida mejor. ¿Ya? Entonces aquí nos habla sobre este tema de cómo esta vida, ¿cierto?, que está ligado mucho a la conexión y sobre todo al Internet. Nosotros nos vemos reflejados día a día, ¿cierto?, con problemáticas como nos presenta el texto y cómo en la vida también nos ha cambiado de manera positiva o negativa, ¿cierto?, en ciertas acciones. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ir respondiendo esta trivia que yo coloqué ahí sobre este tipo de texto y voy preguntando ahí algunas respuestas, ¿ya? Esto lo hizo una compañera también esta presentación, así que ahí nosotros vamos apretando los links y nos dice si es la correcta la alternativa o no. Entonces, Sofía Millancoy, ¿me escuchas? Si puedes desactivar tu audio. Sofía Millancoy está por ahí. O me puede responder por el chat. Sofía. Voy a activar ahí el chat. No se encuentra la Sofía. No. Ya. Entonces, Alon, ¿estás tú por ahí? Si puedes desactivar tu audio, Alon, ¿me escuchas o no? ¿Pueden desactivar sus audios, chiquillos? ¿Sí o no? ¿Me escuchas cortada, Sofía? Ahora me respondió a la Sofía. Profe, se escucha bien. Ya. Que la Sofía no me escucha.
Ya, espérame que la Sofía tiene problemas de conexión, me escucha súper mal. Ya, entonces ahí la cámara, la Sara. Ya, Sara. Pregunta para ti, y si no me escribes por el... Previo a la lectura de este texto, imagínate, ¿ya? Antes de la lectura, ¿qué pregunta es relevante, es decir, es muy importante plantearse para predecir las características de su contenido? Es decir, ¿qué pregunta me tengo que hacer yo antes de leer el texto para que después esa respuesta que yo me voy a contestar a sí misma me va a servir para identificar las características del texto que voy a leer? ¿Qué tengo que preguntarme? ¿Dónde se publicó? ¿Cuándo se escribió? ¿Qué tipo de texto es? ¿O cuál es el destinatario? ¿Cuál crees tú? ¿Qué tipo de texto es? Ya. Vamos a ver si esa es la correcta. Vamos a cargar ahí si esa es la correcta. Claro que sí. Perfecto. Muy bien. Ya. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Mi compañera estaba muy ociosa para hacer esta presentación. Antonio, ¿me escuchas? Antonio Contreras. Después de que leímos este texto, ¿qué se busca transmitir con la expresión el verdadero héroe tiene cualidades muy humanas y es un ciudadano común? Vamos a ver dónde lo dice. Vamos a ver este texto. Dice acá, ¿cómo reconocer a un héroe o una heroína? ¿Conoces a alguien que haya realizado un acto heroico? Vamos a ver aquí. Para muchos, un héroe o una heroína es aquella persona que lleva a cabo una hazaña extraordinaria y beneficiosa para los demás. Y aunque también se ha utilizado el término para señalar a personas de ciencia ficción o de la literatura con habilidades sobrehumanas o características idealizadas. El verdadero héroe tiene cualidades muy humanas y es un ciudadano común, pero que convierte a una persona en héroe o heroína. A continuación, aprendes las 10 características de un héroe o heroína. Son personas preocupadas por el bien de los demás. Según investigadores, la compasión es clave para tener un comportamiento heroico. Una persona que sale a socorrer a otro ante un peligro o adversidad, dice ahí, lo hace porque genuinamente se preocupa por la seguridad y el bienestar del prójimo. Son muy hábiles viendo las cosas desde el punto de vista ajeno. Según investigadores, una persona heroica no es simplemente compasiva, sino que también es empática, es decir, suele ponerse en la posición de los demás. Terceros son componentes y confiados. Se necesita destreza y autoconfianza para salir al rescate de alguien en necesidad. Los estudios sugieren que las personas que realizan actos heroicos se sienten seguras de sí mismas y de sus habilidades. Cuando se enfrentan a una crisis, sienten que pueden manejar el reto ante sus ojos y entienden que cualquiera puede lograr un éxito de cualquier manera. Tienen una guía moral. Según investigadores, los héroes tienden a regirse por códigos de conducta y de valores personales. Además, poseen fuertes convicciones. Asumen grandes riesgos. Los expertos también señalan que las personas con virtudes heroicas tienden a ser valientes ante un peligro y la adversidad. Poseen destrezas y entrenamientos, tienen habilidades o capacidades físicas, por ahí dice, muchas veces es esencial para ayudar a alguien. Mientras más conocimientos tenga una persona, mejor probabilidad de tener confianza suficiente para ayudar cuando sea necesario. Son persistentes aún en situaciones de peligro. Una persona que corre a salvar a alguien dentro de un edificio en llamas no es simplemente valiente, sino que tiene una gran habilidad para superar el miedo. Entonces, ahí. ¿Qué se busca transmitir con la expresión el verdadero héroe tiene cualidades muy humanas y es un ciudadano común? Pueden ir respondiendo a todos mejor.
que cualquier persona podría llegar a ser un héroe, que todas las personas realizan acciones heroicas, que cualquier héroe vive situaciones cotidianas o que todo héroe posee debilidades. Ya, Javiera dice la A. Catalina también. ¿Quién más? Ya, vamos a ver qué dice ahí Catalina, Javiera y Nicolás dice que es la A. Vamos a ver si es la A. Vamos a apretar. Muy bien. Dice la A entonces, que cualquier persona podría llegar a ser un héroe. Por eso dice, el verdadero héroe tiene cualidades muy humanas y es un ciudadano común. Muy bien. Ya. La otra pregunta. Dice ahí, según el autor, ¿qué acción, dice ahí, qué acción se da ahí gracias a Internet favoreció la coordinación en una situación de emergencia nacional? Vamos a ver acá. Después dice, son personas de pensamiento positivo, según estudios, estas personas que corren ahí heroicas tienen una gran capacidad. Por ahí escucho audio. ¿Quién tiene el audio activado? Espérenme ahí. Acá ya lo encontré. Vicente, ¿puedes desconectarte el audio, por favor? Entonces, son personas de pensamiento, dicen estas personas heroicas, según los estudios, personas que tienen una gran capacidad de ver resultados positivos, ya son desinteresados y son inesperados. Dice ahí, según el autor, ¿qué acciones favorecen, en este caso, gracias a Internet, favoreció la coordinación en una situación de emergencia nacional? Vamos a ver acá. Lauren Precioso, la valiente embarazada. Lauren disfrutaba de sus vacaciones en una playa de Australia cuando de pronto escuchó gritos de ayuda. Era una madre que lloraba por sus hijos, se estaban ahogando. Lauren había tenido entrenamiento de salvavidas y no dudaron en arrojarse al agua, aun cuando tuviera 8 meses de embarazo. Los muchachos se aferraron a ella y los tres hicieron su mejor intento por dirigirse a la orilla. Sin embargo, la corriente era demasiado fuerte y les costaba trabajo llegar. En eso un bañista desconocido notó lo que estaba ocurriendo y les prestó ayuda final. Necesitaba el Laure Precioso, tuvo un bebé 3 semanas después. David Harry rescata a todos. Dice ahí, el oficial David Harriman rescató a este pequeño perro que quedó atrapado dentro de un auto después de que éste se estrellara en un lago. El policía, sin dudarlo, se sumergió cerca de 3 metros para salvar a este cachorro. Ya, en este caso, ¿qué se pegó ahí? Ahí sí. Se me pega el internet. A ver. Espérame un poquito que se me pega ahí el internet. Ahí. Esperen 5 minutos porque esto se me pegó un poquito. Ya, entonces, siguiendo con el hilo conductor, lo que nosotros tenemos que saber, por mientras que termino de que se cargue la presentación, nosotros tenemos que saber que para poder contestar la prueba, primero tenemos que saber las habilidades de comprensión lectora que están desarrolladas ahí, ¿ya? Y también saber los propósitos del texto, sobre todo si son textos literarios o no literarios, ¿ya? A ver, un poquito.
A ver. Ahí no me cargó el texto, pero... Ahí. Entonces, no me cargó el texto, pero como ya estamos casi en la hora, lo que me interesaba más que nada, ya, era que ustedes supieran, en este caso, ya, entonces ahí gracias Valentina por darme ahí en este caso de los textos. Lo que pasa es que el texto está digitalizado un poco la resolución, por eso no se podía ver bien. Pero lo que me interesa es que ustedes para la prueba, como está dividido en dos secciones de comprensión lectora y también de desarrollo, la de comprensión lectora, el primer texto es un texto literario que tiene preguntas aludidas sobre todo a los personajes y a las situaciones. Son textos no de tan grado de desarrollo, porque a medida que vamos pasando las unidades vamos a poder resolverlas, sobre todo con los talleres de los días viernes. El segundo texto es un texto informativo, ¿ya? Y en la parte de desarrollo es un texto literario, por lo tanto es muy importante que ustedes aprendan las características de los textos literarios. ¿Qué es un texto literario? Sepan en este caso resumir las acciones y también sean capaces de reflexionar sobre lo que leen, ¿ya? Recordarles también que tienen que leer el libro para el día lunes, que el libro es Cuentos de Amor, Locura y Muerte. Como les dije, no me gusta mucho en este caso hacer las pruebas de los libros por webcast, pero como es la primera prueba del libro, la vamos a hacer por ahí. Después, los otros libros vamos a hacer pequeños trabajos de investigación para que podamos tratar de entender e interpretar los textos, pero de diferentes formas, ¿ya? Entonces, la prueba del libro es el día lunes, la prueba de contenido de lenguaje, que es solamente nivelación de comprensión lectora de textos no literarios y no literarios, es el día miércoles. ¿Qué nos queda pendiente? Nos quedó pendiente la tarea de ideas principales y secundarias, que es la guía número 3, ¿ya? Y está en Classroom, y que varios ya me lo han entregado, y yo hoy día empiezo a revisar. Y el viernes hay un trabajo que entregar, y que varios ya lo hicieron, sobre todo el fin de semana yo vi ahí que ya lo hicieron de manera más rápida, pero tienen hasta el viernes de entregar, esta idea del taller número 1 que hicimos, que era aprender a conocer y el uso de mayúscula, puntuación y coma. No, yo hoy día entrego sobre la guía de ideas principales y secundarias, ¿ya? Esa es la que me falta, y hasta el viernes tienen para hacer el taller número 1. ¿Dónde lo encuentro? En Classroom, ¿ya? Ustedes tienen el link, yo se los mandé a apoderar. ¿Hasta cuándo se envía el taller? Hasta el viernes, ¿ya? Pero de hoy día no puede pasar más allá de hoy día la tarea de ideas principales y secundarias, que solamente me faltan poquitos que entreguen. ¿Y dónde está la guía? Bueno, también se los compartí a su apoderado, así que eso está ahí. Eso, chiquillos. Así que repasen sus apuntes. La prueba es el día miércoles, se inicia a las 9, yo les voy a avisar ahí con su profesora jefe, y como yo también soy la profesora jefe del primero medio B, yo les voy a decir que ya están activas, les voy a hablar a sus apoderados, y de las 9 hasta las 10 de la noche. La prueba tiene una duración de 2 horas, es decir, mientras usted la está realizando, tiene 2 horas para hacerla, porque son textos igual de 2 hojas, por lo tanto no puede leer de manera rápida y tampoco le puedo dar 45 minutos, ¿ya? Así que eso, duda, consulta, ese día me escriben. Quien no tiene mi WhatsApp se lo consigue para que me hable ese día de manera más directa, porque por correo me demoro mucho, un poco de manera más urgente, como ustedes lo necesitan, responder, ¿ya? Eso, chiquillos. ¿Qué me queda ahí? La prueba se abre a las 9 de la mañana y termina hasta las 10 de la noche, ¿ya? Eso.